Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 2. Fin del hambre. Según la ONU, cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, casi el 9% de la población mundial. Si las tendencias continúan, este número ascenderá a 840 millones para el año 2030. La pobreza alimentaria causa la mitad de las muertes en los niños y niñas menores de 5 años. Y la mayoría de las personas que sufren hambre viven en los países en desarrollo. En Argentina, entre 2018 y 2020, aproximadamente 16 millones de personas sufrieron hambre o quedaron sin un plato de comida por no contar con recursos. Hoy vamos a hablar con Ornella Calvete sobre el desafío de poner fin al hambre. Ornella Calvete es ingeniera en alimentos y licenciada en tecnología alimentaria. Trabajó como asesora técnica en el Ministerio de Desarrollo Productivo de 2017 a 2020. Actualmente es consultora de la FAO en temas como la seguridad alimentaria y la pérdida y desperdicio de alimentos. Ornella, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Congreso 2030. Vamos a abordar el capítulo 2, que es poner fin al hambre. Entonces acudimos a alguien con expertise para poder hablar de esto. ONU habla de que para poner fin al hambre hay que atacar la malnutrición, poder dar acceso a las tierras y también que la producción de alimentos sea sostenible. Son como muchos aspectos, quizás para un solo ítem que es el hambre. ¿De qué manera se relacionan los aspectos sociales, económicos y ambientales a la hora de pensar el hambre? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que para empezar a responderla es importante entender que tanto lo social como lo ambiental y también lo económico forman parte de un único sistema. Y es en ese sentido en el que todos los factores se relacionan entre sí. Es cierto que hay relaciones mucho más directas que otras, pero el punto es que igual están todas vinculadas. A mí me gusta como para aterrizarlo un poco y pasar esto que suena tan loco del plano teórico al práctico, pensar en algún ejemplo fácil. En ese sentido, por ejemplo, no sé, pienso en la producción de alimentos. Nosotros, para producir alimentos, ¿qué necesitamos? Recursos naturales, ¿sí? Tierra, agua, energía. Lógicamente también necesitamos recursos económicos y otras cosas, pero bueno, voy a pensar en el más simple de los ejemplos. Luego, para adquirir esos alimentos, se requieren recursos económicos. Y al momento de consumirlos, digo, bueno, mentira, no es inevitable, pero digo, suele pasar que se den malas prácticas de consumo, ya sea tirar un envoltorio y no reciclarlo, tirar una cáscara o una parte no comestible de los alimentos a la basura y no compostarlo. Y esas malas prácticas de consumo, por ejemplo, generan contaminación. Esta contaminación ambiental termina afectando los recursos naturales que luego afectan el rendimiento productivo de alimentos y eso impacta directamente sobre la relación de oferta y demanda, esta ecuación tan sutil, que bueno, a la larga o a la corta también se traduce en un aumento de precios. Ese aumento de precios ejerce una presión sobre los consumidores y afecta directamente también lo que es el acceso real de las personas en realidad a los alimentos. Y es así como se vincula, digamos, en un simple ejemplo, uno ve temas económicos, ambientales, sociales, y acá, bueno, encima, perdón, abro un paréntesis quizás o una aclaración extra, pero esto ejerce una especial presión sobre las poblaciones más vulnerables, personas a las que quizás un 10% de aumento en un producto le signifique la diferencia entre comer y no comer. Exacto. Entonces ahí es donde uno, medio tal vez a través de un ejemplo simple, identifica cómo todo está vinculado. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Bueno, por seguridad alimentaria nos referimos al derecho humano a la alimentación adecuada. ¿Sí? Se da cuando las personas o las poblaciones tienen acceso físico o económico a los alimentos en cantidad suficiente, también en un valor nutritivo adecuado y, por otro lado, también aceptables. Digo, el tema cultural también está contemplado. No es que por seguridad alimentaria
O sea, alcanzaríamos una seguridad alimentaria y nutricional a través de alimento balanceado, por ejemplo. Claro. No, o sea, este tema también está contemplado. Y bueno, esa sería básicamente la seguridad alimentaria. ¿Cómo nos acercamos a la seguridad alimentaria, digamos? ¿Cómo se puede lograr? ¿O qué medidas? Bueno, en realidad, como vimos recién, tanto lo económico como lo social y lo ambiental forman parte de un único sistema. Entonces, en ese sentido, hay muchos factores que tener en cuenta. En primer lugar, y por lo menos desde mi área de conocimiento, yo me replantearía el modelo económico que tenemos. Hoy en día tenemos una economía lineal que es extraccionista y explotadora, tanto de recursos humanos como naturales, y no es sustentable. Así que yo, por mi parte, empezaría por promover sistemas agroalimentarios sostenibles, Claro. inclusivos y resilientes. Exacto, claro, porque uno de los objetivos, justamente cuando mencionamos el hambre, la ONU destacaba, ¿no? La producción de alimentos de manera sostenible, que es esto, ¿no? Manteniendo los ciclos de la naturaleza. Totalmente, sí, sería algo así como inspirarnos en una economía circular, en una bioeconomía, que es esto que estás mencionando. Se habla de pérdida, desperdicios de alimentos, vos recién mencionabas. ¿Cómo afecta esto a la Argentina, digamos, la pérdida y desperdicio de alimentos? Bueno, en primer lugar, por ahí profundizo un poco en lo que es pérdida y Bien. desperdicio. Sí, se entiende por pérdida y desperdicio de alimentos a aquellos alimentos que son aptos para consumo humano, y aclaro esto porque es importante, que se desechan por algún motivo. ¿Sí? En ese sentido, si vamos un poquito más profundo, nos referimos a pérdidas, a aquellos desechos que se generan en las etapas de producción, por decirlo así de manera fácil y simplificada. Y por desperdicio nos referimos a aquellos desechos que se generan desde el comercio minorista hasta el consumo en nuestros hogares. ¿Por qué se diferencian estos dos términos? Y bueno, porque las causas van a ser muy diferentes y las maneras de abordar las soluciones también van a ser diferenciadas. Sí, por ejemplo, las pérdidas dentro de las causas más comunes se destacan la falta de tecnología, la falta de capacitación, una descoordinación también, la sobreproducción, el marketing, los altos estándares de calidad que se le pone a los alimentos, y no desde el lado de la inocuidad, muchas veces son estéticos. Claro, es un alimento que se puede consumir, pero... Totalmente, tal vez un tomate o una zanahoria que está un poco doblada y con una forma rara y lógicamente se discriminan, digo, muchas veces los estándares son demasiado exigentes. Exacto. Y bueno, de la mano de eso, dentro de las causas principales de las pérdidas están también las normativas con oportunidades de mejora, digo, en ese sentido. Y en cuanto al desperdicio, en general las principales causas son las malas prácticas de consumo, ya sea comprar de más y que se nos venza en nuestras casas, digo, la fecha de caducidad, cocinar de más también, servirnos de más, ir a comer afuera y no llevarte lo que sobra, digo, hay varias malas prácticas de consumo. Y ahí, sigamos un poco los números, que tal vez era como lo que preguntabas. Según los estudios de Naciones Unidas, se estima que 1/3 de la producción mundial se pierde o desperdicia. Digo, este número engloba a tanto la pérdida como el desperdicio, claro. Y en ese sentido, si queremos números duros, es algo así como 1.300 millones de toneladas. Es una locura. Sobre todo si consideramos que ese alimento alcanzaría para alimentar a 2.000 millones de personas, que es el 25% de la población mundial. Y si encima seguimos relacionando esto con los números de inseguridad alimentaria, se estima que al menos 1 de cada 8 personas pasa hambre. Entonces decís, ¿cómo puede ser que se tire tanta comida viendo tanta gente con hambre? Exacto. Y alcanzando para alimentarla, que eso también es lo más irracional. Ahora, también hay un tema más, digo, ¿no? Porque tal vez la pérdida y el desperdicio de alimentos es la punta del iceberg. Cuando perdemos y desperdiciamos, no solo tiramos comida y generamos basura, que tal vez es lo más visual, digo, lo que todos nos llevamos. La realidad más tangible. Claro, la realidad más tangible, lo que vemos en nuestra casa. Junto con esa comida que tiramos, estamos tirando todos los recursos que fueron necesarios para su producción, también un montón de recursos económicos. Estamos hablando de personas, trabajadores que no lograron colocar esa producción, digo, es trabajo de la gente, pero también gente que pasa hambre, digo, es realmente inaceptable. En cuanto a Argentina, puntualmente, porque estos números son más globales, porque es muy difícil medir también la pérdida y desperdicio de alimentos. Es súper complejo, la metodología hay que desarrollarla por ahí, estás como 2 años y también requiere mucha inversión. Y bueno, los países del tercer mundo tal vez están como con otras prioridades quizás. Sí, totalmente. Pero bueno, Argentina igual hizo un ejercicio de estimación en el 2018 más o menos, que daba algo así como 16 millones de toneladas, que es un montón. Sí. Bueno, nada, y haciendo la cuenta también alcanzaría para alimentar
el 25% de la Argentina, así que en ese sentido, bueno, es realmente un número crítico. Totalmente. Y ese año 2018 creo que fue el año que se sancionó la ley de reducción de desperdicio de alimentos, la ley Donal, que modificaba justamente la ley Donal. ¿Qué opinión tenés sobre esa ley? Bueno, considero que fue un gran paso en la normativa argentina, ¿sí? Es cierto que fue un paso súper importante, igual siempre remarco, es solo un paso más dentro de este largo camino que todavía nos queda para recorrer. Igual destaco este gran paso porque Argentina es pionera en la región en cuanto a lo que es el tratamiento, la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Tal es así que se sancionó un día nacional para la concientización sobre la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Y no por eso es que sea importante. Digo, uno dice, bueno, sí, el 29 de septiembre es el día. Pero sí es importante porque instala este tema en la agenda nacional. Y imagínate lo pionera que es Argentina, que un año después Naciones Unidas dijo, ok, vamos a tomar ese día que propuso Argentina, y obviamente con el apoyo de otras de las agencias de Naciones Unidas, y vamos a instalar el 29 de septiembre como Día Internacional de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Así que, bueno, nada, ahí es un claro ejemplo de cómo Argentina por lo menos está en la vanguardia del tema. Claro, y recuerdo que la ley Donal apuntaba como a eximir de responsabilidad siempre que se entreguen buenas condiciones a las empresas, porque ese era el tema, ¿no? Claro, el tema era ese. Estaba la ley Donal hace muchísimo, te puedo llegar a decir 2004, pero había un artículo particular que penalizaba o que hacía responsable de manera penal a las empresas por cualquier daño que pudiera suceder. Lo cierto es que en ese sentido las empresas dijeron, y no, prefiero vender... Antes de actuar de buena fe, no... Exactamente, por más buena fe que tenga, yo no puedo poner en riesgo la empresa, ni hablar las pymes. Las multinacionales de última tenían herramientas para, aunque también le impactaba en la imagen, pero bueno, una pyme, imagínate que comerse un juicio de ese tipo jamás se iban a arriesgar, preferían vendérsela para alimento balanceado, imagínate, es un despropósito. Y bueno, con la modificación del artículo 9 se exime de responsabilidades siempre y cuando se demuestre que se entregó en maneras adecuadas, ¿no? Que el alimento era inocuo. No es que se lavan las manos, a partir de ahora podés donar lo que quieras, pero bueno, ya por lo menos si uno demuestra que lo entregó bien, no, por lo menos es una mini defensa. De todas formas, quiero aclarar esto. Si llegara a suceder algo a una persona por alimento donado, la empresa tiene que responder. No es que se desentiende por completo. Pero bueno, esto fue un gran paso porque a partir de eso el sector privado pudo aportar mucho más en esta lucha contra el hambre de manera indirecta, pero también contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. ¿Cómo ves el avance normativo legislativo? ¿Hay alguna ley que destaques con respecto a este avance? Bueno, sí, hay un montón de leyes que me gusta destacar que tienen que ver, porque como te digo, lo ambiental, lo social y lo económico están relacionados. Además de esta ley Donal, bueno, tenemos la ley Yolanda. La ley Yolanda lo que hace es buscar que los funcionarios estén capacitados, instruidos en temas ambientales, que tiene que ver con la pérdida del desperdicio de alimentos y con la Agenda 2030. Después también destaco, bueno, la creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es increíble, depende, bueno, del MAGIP, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de ahí se desprenden muchísimas iniciativas, la verdad, increíbles. Por un lado tenemos, por ejemplo, iniciativas que van de la mano del sector público, por ejemplo, hay una que se llama Municipios sin Desperdicios, que la verdad está muy buena. También hay otra que se llama Pymes Agroalimentarias Sostenibles, que también es como un apoyo al sector privado en pos de promover estos sistemas agroalimentarios más sostenibles, pero también inclusivos, porque quizás la pyme es a la que más le cuesta, la que menos herramientas tiene para evolucionar hacia ese lado. Después destaco también la creación de la Escuela Argentina de Educación en Consumo. Esta depende del Ministerio de Producción, más específicamente de Defensa del Consumidor. A ver, se trata de una plataforma que brinda muchísimos cursos, pero dentro de esos cursos que son totalmente gratuitos, que también es un punto importante, hay cursos sobre pérdida y desperdicio de alimentos, sobre alimentación saludable, economía circular, reciclado, digo. La verdad que el tema está en la cartera nacional. Y también destaco, lógicamente, la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que quizás es la más nueva, que bueno, hoy en día la conoce la gente como Ley de Etiquetado Frontal, quizás, que es como... Sí, es el nombre más comercial. Claro, es el nombre comercial totalmente, que bueno, lo considero también un gran avance. Lo cierto es que los y las consumidoras tienen que contar con todas las herramientas que sean necesarias para tomar decisiones a conciencia y responsables, ¿sí? Y creo que un etiquetado claro es una buena herramienta. Lo bueno de esta ley es que no solamente se basa en el etiquetado claro, que eso
es importante pero no es suficiente, sino que también aborda temas de educación alimentaria, de regulación publicitaria o del marketing, y eso es importante también poner en valor, porque a veces, claro, en este nombre tan marketinero de ley de etiquetado Exacto. frontal queda invisibilizada la parte de la educación, pero la educación es realmente importante. Y si bien, como digo, fueron grandes pasos, todavía hay mucho por recorrer. Porque al fin y al cabo uno va a comprar lo que puede comprar, lo que el bolsillo le deja, ¿no? Sí. Es decir, más allá de la etiqueta, más allá de lo que uno aprenda. Entonces, como digo, este es un tema que hay que abordar de manera integral, sin dejar la economía de lado, porque el acceso físico y económico a los alimentos también es importante. Exacto, y una alimentación de calidad en esto de la ley de etiquetados, ¿no? La importancia de transparentar la información que no se encontraba del todo porque los sistemas de semáforo eran medio confusos, uno no terminaba de entender, pero la importancia de saber qué es lo que estamos comiendo y también qué hay detrás, ¿no? De los sistemas de producción de esos alimentos, porque yo creo que también esta ley lo que puso sobre la mesa es entender de qué manera están hechos y qué recursos naturales también se llevan detrás. Totalmente, totalmente. Y además es también un impulso al sector privado que, repito, es aliado, digo, el Sí, sector privado es necesario para luchar contra el hambre, generar empleo, digo, es realmente importante. Y es también como un impulso para el sector privado para que reformule quizás sus alimentos hacia alimentos más saludables, con menos cantidad, por lo menos, de nutrientes críticos, que serían las grasas, los azúcares, la sal. Digo, volver un poquito quizás más a lo natural. exacto. Y Ornella, hablamos de leyes que ya están. ¿Crees que faltan normativas, o sea, que faltan leyes? ¿Tenés alguna idea o alguna ley que se te venga a la mente? Bueno, en realidad, sí, nosotros estamos avanzando, siempre hay alguna ley, alguna oportunidad de mejora en la normativa y eso está buenísimo porque estamos en un proceso de mejora continua, digamos. Se me ocurren un montón de leyes, no sé cuál aplica mejor a Argentina, pero por ejemplo Francia, Italia tienen leyes que premian a aquellos que no generan tanta basura o incluso por el contrario penalizan a aquellos que generan demasiada. Digo, la generación de basura también es un tema a tener en cuenta. Quizás en Argentina no sé cuál es la herramienta que mejor aterrice, si el premio o la penalización, pero bueno, es un Exacto. tema que también hay que abordar la generación de basura. Claro, vos nombrás algo interesante que tiene que ver con esto, ¿no? El premio, la penalización. Muchas veces, vos destacabas la ley Yolanda, quizás el lado educativo, el lado de la concientización, es un lado quizás más preventivo. Totalmente. Yo siempre voy para mí, o sea, desde lo personal, considero que la educación es lo más importante. ¿Sí? A partir de la educación y de la concientización se pueden generar muchísimas herramientas que son mucho menos conflictivas o polémicas. Sí, Exacto. igual, nada, siempre que se arman nuevas leyes hay un sector en contra, uno a Siempre. favor, digo, suele pasar. Lo que sí es importante es poner el foco en donde, donde realmente importa, que es en el hambre, en el país, por lo menos. ¿Crees que hay más conciencia ahora que antes con respecto a la alimentación? Sí, definitivamente, hay muchísima más conciencia, aunque bueno, la situación está un poco complicada, digo, el COVID vino a quizás o la crisis sanitaria, mejor Sí. dicho, vino a exagerar o a una crisis económica ya existente, una crisis alimentaria que ya se había declarado, pero bueno, de todas formas creo que se avanzó muchísimo en la concientización y en esto de la Agenda 2030 en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bueno, la ONU no tiene una visión tan positiva con respecto al 2030. Creen que no, que el objetivo hambre cero, que bueno, parece muy difícil y de hecho lo es, no se va a lograr para el 2030. ¿Vos cómo ves esta meta? ¿La ves inalcanzable? ¿Sos más optimista? ¿Sos más pesimista? A ver, yendo a los números, digo, desde el punto de vista de los números es posible. ¿Sí? Estamos diciendo que se tira comida que alcanza para alimentar la gente con hambre. Entonces, desde el punto de vista de la existencia de alimento, es posible. ¿Qué pasa? No es solo ese tema. También el acceso físico y económico a esos alimentos es importante. Y ahí es donde está, creo yo, el punto de la cuestión. No creo que lleguemos, pero creo que podemos mejorar un montón y que Argentina produce muchísimo alimento, no tendría por qué llegar a situaciones de hambre, digamos. Claro, facilitar el acceso. Habría que facilitar el acceso, totalmente. Considero que habría que hacer un análisis integral de la situación. Por ejemplo, promover desarrollo territorial, ¿sí? Apoyar a las pymes, apoyar a la agricultura familiar, a la agroecología, ¿sí? Contemplarlos también dentro de las compras públicas, porque muchas veces pasa que no pueden acceder por muchísimas limitaciones, digo, ya sea por el volumen o por estar en un canal informal también de venta que sucede. Creo que también hay que apoyar mucho a los gobiernos locales y aprovechar esa capilaridad, ¿sí? Generar políticas
de mediano y largo plazo, ¿sí? Una estrategia nacional de seguridad alimentaria de mediano y largo plazo, y complementar las políticas y los programas asistencialistas con programas de desarrollo para que esto sea sostenible y ahí ir avanzando hacia esos objetivos. Muchísimas gracias, Ornella. No, por favor, gracias a vos.